Una noticia está alertando al mundo en estas últimas horas, y es que según varios medios de comunicación, manifiestan que la edad de oro para la reforma cristiana y para los residentes de Israel y la nación de Inglaterra han terminado. Y es que los últimos acontecimientos sucedidos en esa nación están marcando un cambio histórico que va a ocurrir de aquí en adelante. Ha habido periodos en la historia de Inglaterra que fueron conocidos como las épocas doradas para el cristianismo y para muchos residentes de Israel en distintas épocas de la historia. Quizá la más famosa de ellas sea la Reforma Cristiana Protestante del siglo XVI, que marcó un impacto crucial en la fe verdadera y la obediencia a la Biblia, que aunque nuestros hermanos fueron perseguidos duramente, ellos dejaron huella en esa nación. Otro ejemplo es conocido como la época dorada de los judíos españoles, del año 900 al 1900 después de Cristo. Otra fue del siglo XVIII, en el que residentes de Israel fueron de fuerte influencia en la nación, predominando la vida pacífica en esos periodos de tiempo. Si recorremos la historia cristiana y la historia de Israel, tuvieron periodos en varios lugares del mundo en que fueron tolerados, en que fueron aceptados y en algunos casos prosperaron. Pero en este tiempo, tal parece que eso está decayendo a una terrible crisis mundial y que se va notando con más fuerza en la nación inglesa. Si antes encontrábamos con mayor frecuencia en Manchester, por ejemplo, que es la segunda población judía más grande del Reino Unido, había una importancia y predominancia de la iglesia cristiana, con una fuerte influencia hacia la comunidad. Así también, se veían con frecuencia clubs, deportes, actividades sociales y otras instituciones de residentes de Israel. Y todo era de forma pacífica, todo se vivía de forma tranquila. Lamentablemente, al parecer eso está llegando a un final espantoso, porque los cristianos verdaderos ya no se sienten tan seguros como antes. Hoy son llevados a celdas, incluso por orar en la calle, como sucedió en algunas ocasiones días atrás, o solo por predicar en los parques, o incluso solo por poner versículos en sus tiendas. Son tratados de la peor forma posible que puedas imaginar. Asimismo, los residentes de Israel que viven en el Reino Unido ya no se sienten seguros de igual forma. Lord David Wolfson, un muy conocido hombre de Inglaterra, pero que es nacido de Israel, pronunció un discurso en la Cámara de los Lores, en el que afirmó que temía más por la seguridad de su hija en el metro de Londres que por la de su hijo que está actualmente vistiendo el uniforme de las Fuerzas Especiales de Israel, defendiendo a la nación luego de la invasión de Gaza. Hoy se vive un cambio radical con respecto al sentido de seguridad y pertenencia que alguna vez caracterizó la tranquilidad en el Reino Unido, el incremento de población musulmán y las manifestaciones a favor de Palestina, esto en las últimas horas, y en la mayoría de las principales ciudades del Reino Unido, se han convertido en un lugar donde se corea el rechazo y la animosidad, y no hay ninguna restricción por ese tipo de actos satánicos, porque incluso las autoridades tienen miedo de hacer cumplir la ley de la nación. En consecuencia a esto, la comunidad cristiana y los de Israel se sienten vulnerables muchas veces y en algunos casos hasta se encuentran aterrorizados. Un medio de comunicación importante de la nación informó recientemente, por ejemplo, que un partido de fútbol escolar entre un equipo inglés y un equipo de residentes de Israel tuvo que ser abandonado porque los padres ingleses no quisieron que jugaran con ellos, y esto alarmó a la población. Así se vive hoy en esa nación, en donde muchos cristianos y ciudadanos de Israel ocultan hoy su fe por su propia seguridad. Estas vivencias están ya lejos a lo que era antes en esa nación, en donde la atmósfera actual no solo es muy impactante, sino también muy entristecedora. Causa de eso, algunos británicos conservadores y respetuosos de los demás dicen con respecto a esto: esta no es la Gran Bretaña en la que crecí, no es el país en el que quiero que crezcan mis nietos. En consecuencia, algunos están tomando la difícil decisión de retirarse de la nación, mientras que otra mayoría prefiere ocultar su fe, para no vivir esa animosidad que hoy se respira en esa nación. Ahora, sabemos que Satanás quiere destruir Israel, porque quiere romper la promesa eterna de Dios, que va a suceder en la llamada tribulación, porque Dios hizo un pacto con Israel, y Él la va a cumplir. Además, la Biblia nos dice que como cristianos vamos a padecer persecución. Y esto comenzó con nuestro mismo Señor Jesucristo. Lo rechazaron tanto que fue llevado a la cruz. Y no pasó mucho tiempo para que eso pase a sus seguidores.
La iglesia nació en el segundo capítulo de Hechos, y para el capítulo 4, los apóstoles empezaron a experimentar lo que el Señor dijo que iba a suceder. Ellos fueron arrestados, encarcelados por la autoridad de Israel. En el capítulo 5 son encarcelados de nuevo. En el capítulo 6 conocemos a Esteban, que fue de los primeros en ser parte de la iglesia. Y en el capítulo 7, él es apedreado de la forma más terrible posible por una multitud. Los romanos continuaron con esa persecución, esencialmente por casi 300 años. Luego de eso, la religión católica romana fue parte de esa terrible persecución, y esto duró por varios siglos. Llegamos a la Reforma, y nuestros hermanos dejaron huella en la tierra, y también fueron perseguidos de la peor forma posible. Esto ha continuado a lo largo de la historia, y en la actualidad los perseguidores masivos en contra de los cristianos es el Islam. Y esto porque el mundo no tolera el cristianismo. Y el Señor, sabiendo todo esto, les mostró a sus discípulos todas las pruebas de su amor hacia ellos. Y les advirtió del rechazo profundo que vendría del mundo, y que esto va a pasar automáticamente si somos fieles, si somos obedientes al Señor, hasta el día que venga por su iglesia por segunda vez. Y por eso el Señor nos dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Estamos en una sociedad controlada por Satanás, que rechaza a Cristo y que rechaza a Dios. Y aquellos que son perseguidos por Cristo, insultados por Cristo, aquellos en contra de quien todo tipo de maldades se ha hablado falsamente, y esto debido a Cristo, ellos dan evidencia de que pertenecen al reino del cielo. Y los que son del reino de Dios están en oposición al sistema de Satanás. Esto es lo que provoca persecución a un grado u otro para aquellos que le pertenecen a Dios. Y es así que compartimos el menosprecio de Cristo, mostrándonos de esta forma que somos perseguidos por causa de Él. El apóstol Pablo dijo: compartimos la participación de sus sufrimientos. Y si vivimos piadosamente en este mundo, obedeciendo su palabra, eso va a suceder en cualquier parte del mundo. Ahora, si no estás experimentando persecución, sea el grado que sea, si no estás recibiendo rechazo, es posible que seas un cristiano desobediente, o en el peor de los casos, no seas un cristiano, porque Dios manifestó que esto vendría a sus hijos. Pero si no han pasado por eso, es porque están escondiendo la realidad, no solo de su cristianismo, sino de la verdad de Dios, con la cual la Biblia nos dice que no debemos hacer concesiones en la manera que vivimos o hablamos. Pero si somos como Cristo, si vivimos como Él vivió, y hablamos la verdad de Dios que Él habló, vamos a producir la misma reacción hasta cierto grado que fue producida cuando Cristo estuvo aquí. Y por eso debemos seguir siendo fieles, obedeciendo sus mandatos. Y uno de ellos es seguir firmes proclamando su verdad, hasta el día que Él venga por su amada iglesia. Gracias por ser parte del ministerio de la verdad de su palabra.